Pato, para compartir, ¿puedo compartir? Sí, Tienes que yo te hago... Ya, vamos en 3, 2, 1. En vivo. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Patricio Medina. Estamos en un nuevo miércoles de estas cápsulas educativas donde queremos conversar temas de interés, temas necesarios para poder también ayudarlos en distintas temáticas. Hoy día nos acompaña Patricia Alegría, presidenta de la Corporación Alzheimer Chile, neuropsicóloga. ¿Cómo estás, Pati? ¿Todo bien? Bien, bien, Pato. Todo bien por acá. Que bueno, estuviste hace poquito en un webinar, ahí te vimos conectada con varios exponentes de distintas partes de Latinoamérica, y ahora estás con nosotros en este programa. El día de hoy tenemos un gran tema. Este tema también nació, y ahí Pati va a contar un poco la razón, pero nace también de estos comentarios, estas necesidades que hemos visto en las distintas preguntas de los programas que estamos haciendo, del manejo de las alteraciones conductuales. El día de hoy vamos a hablar del manejo no farmacológico en personas con alteraciones conductuales, algo muy importante, sobre todo en los temas que hoy día están ocurriendo, desde el encierro, desde este estrés y estos multiroles también que viven los cuidadores y en mayoría cuidadoras que están teniendo nuestros familiares y amigos que están conectándose. Así que los dejo con Patricia, yo voy a estar conectado ahí para que también podamos interactuar con las preguntas al final de la presentación. Ya, está habilitada para compartir. Bueno, muchas gracias, Pato, por la presentación. Sin duda, dos cosas que van a aumentar en esta pandemia en términos de demencia. Uno, el estrés del cuidador, y otro, las alteraciones conductuales en los pacientes, en las personas que viven con demencia. Entonces, por eso tiene sentido esta cápsula psicoeducativa que les voy a presentar ahora, ¿ya? Perfecto. Entonces, lo que vamos a ver ahora son cómo se manejan, ¿cierto?, las alteraciones conductuales que van apareciendo en la demencia. Primero, una de las cosas clásicas que se dan en las demencias, principalmente en enfermedades de Alzheimer, son los trastornos cognitivos, pero junto con eso, a medida que avanza la enfermedad, van apareciendo muchos trastornos de conducta. Alois Alzheimer, quien describe la enfermedad con su paciente, que inicialmente quien describe, él señala ya en 1907 que ella tenía, aparte de todos los trastornos cognitivos, por ejemplo, trastornos de memoria, tenía trastornos conductuales, por ejemplo, celos, la celotipia, que es bastante frecuente, por ejemplo, en mujeres, la celotipia, ¿sí? O el delirio de robo, creer que alguien me va a robar las cosas dentro de la casa. Y también que alguien la quería matar, comenzaba a gritar, ¿cierto? Por lo tanto, la irritabilidad, la celotipia, son trastornos bastante frecuentes en la enfermedad de Alzheimer que ya estaban descritos hace mucho tiempo. Los dominios que se afectan en la enfermedad de Alzheimer son tres dominios. Uno, el cognitivo, ¿cierto? Los trastornos de memoria, los trastornos en la toma de decisiones, en el juicio, en la funcionalidad, ¿cierto?, que ya lo hemos visto con la terapeuta ocupacional, con Nidia en otras cápsulas, pero también lo conductual. O sea, van apareciendo, junto con los trastornos cognitivos, van apareciendo trastornos en la conducta de la persona que vive con demencia. Entonces, en esa línea, generalmente en la etapa leve de la enfermedad, los trastornos que más frecuentemente se dan son los trastornos cognitivos, ¿ya? O sea, la depresión, la idea de que alguien, ¿cierto?, me está engañando. A medida que avanza la enfermedad, ya en la etapa más bien moderada, es donde los trastornos cognitivos, de hecho, es la etapa que se llama la etapa conductual, donde los trastornos cognitivos van a ser mucho más marcados. O sea, ahí hay delirios abiertamente, cree que alguien le va a robar, cree que su marido la engaña, por ejemplo, vagabundea, durante la noche se levanta, ¿cierto?, y vagabundea por la casa sin tener un objetivo. No va ni al baño, no va a buscar algo a la cocina, sino que vagabundea. Conducta motora aberrante, es decir, caminar por la casa, incluso durante el día, sin objetivo. La irritabilidad, la agresividad y la ansiedad.
Y a medida que avanza, ¿cierto? Si bien el trastorno es más funcional, porque empieza a perder mucha funcionalidad, ahí también hay trastornos de no reconocimiento. Por ejemplo, no reconoce a los hijos. A veces uno de los hijos se acerca y la persona dice, tú no eres mi hijo, te pareces a mi hijo, pero no eres mi hijo, o mi casa no es mi casa, lo que se llaman los falsos reconocimientos. Esta casa se parece a mi casa, tiene muchas cosas de mi casa, pero no es mi casa, ¿ya? Y los trastornos del sueño, es decir, se altera el ciclo sueño-vigilia. A veces duermen mucho por el día y en la noche están muy despiertos, ¿ya? Lo cual dificulta mucho el cuidado de ellos. Por lo tanto, si bien los trastornos conductuales se van a dar mucho más marcados en la etapa más avanzada de la enfermedad, en la etapa moderada, igual al principio uno puede encontrar trastornos cognitivos, por ejemplo, trastornos conductuales, perdón, como ser más repetitivo, es decir, preguntar varias veces lo mismo. De hecho, el trastorno de repetitividad es un trastorno que altera mucho a la familia, porque estar todo el día con alguien que te pregunta 3, 4, 5, muchas veces lo mismo, es muy estresante para la familia. Por otro lado, la suspicacia, creer que alguien me está engañando, o si yo dejé mi billetera acá y alguien la sacó porque mi billetera no está y yo la había dejado, es decir, van apareciendo también al inicio y al final trastornos de conducta, ¿ya? Y en esa misma línea, es bien importante considerar que en los trastornos de conducta hay algo como premisa que tenemos que entender, y es que los trastornos de conducta normalmente aparecen por los trastornos cognitivos. O sea, el trastorno de memoria es lo que me lleva a tener trastornos conductuales, ¿ya? Si yo me olvido dónde dejo las llaves, por supuesto que voy a estar más enojada, porque además no me doy cuenta, ¿cierto? Que yo dejé las llaves acá, no están, alguien me las sacó. Por lo tanto, la explicación mía más racional es que alguien me sacó las llaves, por lo tanto voy a estar muy enojada con la familia o con quien me sacó las llaves. Si yo creo, por ejemplo, que en la mañana me dieron los medicamentos y por la tarde mi hija me quiere dar los medicamentos, yo también voy a estar muy molesta. ¿Por qué me quieres drogar si me estás dando varias veces los medicamentos? Entonces, es importante que las familias entiendan que muchos de los trastornos conductuales se pueden minimizar si uno mejora lo cognitivo, ¿ya? Entonces, esa es la primera premisa. Si yo lo oriento, si yo digo, bueno, vamos a buscar las llaves, quizás no dejaste las llaves acá y quizás las vamos a buscar en otro lado, a lo mejor también eso mejora lo conductual, ¿ya? La enfermedad de Alzheimer no es una patología que sea predominantemente con mucho trastorno conductual, por ejemplo, como en esquizofrenia, ¿ya? Sino que más bien se da porque tengo problemas de memoria, se me olvida, entonces me pongo irritable, me pongo más agresivo si me contradicen. Eh, Creo que mi esposa, como no recuerdo que mi esposa me dijo que iba a salir, por ejemplo, a comprar, yo creo que me está engañando, porque si no me avisa y sale, entonces es más bien una consecuencia, ¿ya? Entender eso nos va a hacer también tomar o implementar medidas de mejor manera. Por otro lado, entre el 80 y el 90% de las personas que tienen demencia van a desarrollar algún trastorno conductual, por lo tanto las alteraciones conductuales son bastante frecuentes. Y eso obviamente que me predispone más como cuidadora a tener más estrés, me voy a estresar muchísimo más. Las alteraciones conductuales pueden ser muchas, pueden ser en el área agresiva, o sea, que yo esté resistente agresivamente, que me digan, bueno, aquí está su desayuno, no, no quiero tomarlo. O está salada la comida. Es decir, que esté muy agresivo resistentemente, que sea agresivo físicamente, verbalmente. Por otro lado, la apatía, es decir, que no tengan motivación. A veces muchas personas que viven con demencia están desmotivados. Si el cuidador no los motiva, ellos no se motivan a hacer alguna actividad o están preguntándole permanentemente al cuidador qué puedo hacer. Por otro lado, en el ámbito depresivo, ¿cierto? Tristeza, llanto, se da también muchos síntomas depresivos. Las alucinaciones, en la fase más psicótica, alucinaciones, delirios, falsas identificaciones, es decir, lo que yo les comentaba antes. Mi casa no es mi casa, mi hijo se parece a mi hijo, pero no es. Y por otro lado, la activación psicomotora también, es decir, caminar por la casa sin objetivo, ¿cierto? Seguir a otros. Las personas que tienen demencia se vuelven muy dependientes de su cuidador. Su cuidador va a la cocina, ellos lo acompañan.
si va al comedor, lo acompañan. Entonces se ponen muy dependientes y lo siguen dentro de la casa. La inquietud, es decir, se sientan, se paran, caminan, se vuelven a sentar, se vuelven a parar, caminan a otro lado, se vuelven a sentar. Y eso uno lo ve durante todo el día, ¿ya? Las conductas repetitivas, es decir, van a la cocina, sacan algo, vuelven a ir a la cocina, vuelven a sacar algo y vuelven. Y la repetitividad, es decir, volver a preguntar o contar varias veces lo mismo, ¿ya? Esto se exacerba si los cuidadores están más estresados y también si la persona con demencia, por ejemplo, se deprimió. Si yo escuché ayer que hubo una pandemia y tengo demencia, lo que me va a pasar es que voy a repetir la temática de pandemia permanentemente. Entonces voy a estar diciendo, bueno, supiste que estamos en pandemia, supiste del COVID, y voy a estar muy repetitivo, porque se me olvida que lo conté, ¿ya? Entonces, las causas en general siempre, y esto es bien importante considerarlo, porque las causas la mayoría de las veces, bueno, nosotros tenemos una personalidad, y eso es genético, ¿sí? O sea, somos desde chicos algunos más irritables, otros menos irritables, algunos más sociables, otros más introvertidos, y eso también se va a dar dentro de las demencias. No todas las personas que tienen demencia desarrollan las mismas alteraciones conductuales, porque depende mucho de nuestra personalidad. Si somos más pacientes cuando jóvenes, la mayoría de las veces somos también más pacientes cuando tenemos demencia. Si somos más irritables cuando jóvenes, también cuando tenemos demencia. Entonces eso es importante considerarlo, porque quizás la personalidad también fue así cuando joven, y ahora desarrollando una demencia, ¿cierto? Es peor. Por otro lado, la historia personal. O sea, si yo tuve una historia personal de muchas frustraciones, de muchos fracasos, por supuesto que voy a desarrollar una demencia mucho más irritable, con menos tolerancia. Por otro lado, el medio ambiente. Si hay un medio ambiente que además no contiene a la persona que vive con Alzheimer, que no tiene un buen manejo de la persona que vive con Alzheimer, por supuesto que estas alteraciones conductuales se van a exacerbar, van a estar mucho más. La historia de relación con el cuidador es muy importante, o sea, a veces hay hijos que se tienen que hacer cargo de sus padres habiendo tenido muy mala relación en la historia de vida de ellos. Por lo tanto, para el cuidador va a ser muy difícil, y también para el que es cuidado va a ser muy complejo que le haga caso. Si permanentemente ellos peleaban, es muy difícil que le haga caso estando con demencia, porque en realidad fue una historia complicada. Si fue una historia, ¿cierto?, que de alguna manera a ambos les gratificaba, por supuesto que va a ser un cuidado bastante mejor, una relación mucho más. Por lo tanto, también van a aparecer alteraciones conductuales si uno mira la historia de esta relación antes. Y por otro lado, la demencia. Este gráfico lo puse porque es bien importante. O sea, la demencia, si se dan cuenta, da cuenta solamente de un quinto de las causas. O sea, todo el resto hay cosas que nosotros podemos cambiar. Podemos cambiar la historia de relación que tenemos con nuestro familiar. Podemos cambiar el medio ambiente que tenemos. Puede ser un medio ambiente que aprenda a ser más tolerante, a tratarlo de otra manera, a insertarlo en actividades, ¿cierto? Y la historia personal también la puedo cambiar dentro de esta historia. Por lo tanto, hay dos elementos solamente que no puedo cambiar dentro de las alteraciones de conducta. ¿Cómo enfrento este trastorno? Ya sé que los tengo, ¿cómo los enfrento? Cuando no hay síntomas, o sea, cuando no hay alteraciones conductuales, yo siempre tengo que igual instalar medidas preventivas. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir, ¿sí? El que no tenga alteraciones conductuales no significa que lo que vamos a ver ahora yo no lo aplique, porque lo tengo que aplicar como medida preventiva. ¿Para qué? Porque lo preventivo siempre es mucho más eficaz en demencia que tratarlo, ¿sí? Si yo hago las medidas preventivas para que no aparezcan delirios, por ejemplo, va a ser mucho más fácil que si aparecen y los tengo que tratar, ¿ya? Entonces es bien importante que los cuidadores que a lo mejor están mirando esta cápsula y piensan que ellos no tienen nada de esto, es importante igual que apliquen las medidas preventivas que les vamos a señalar. Si hay síntomas de estos trastornos de leves a moderados, las intervenciones también van a ser generales, como las que les voy a mostrar a continuación. Si estos síntomas son muy marcados, interfieren, por ejemplo, con el dormir del paciente, con no asearse, o el cuidador está muy estresado, ahí la verdad
es que requiere especialistas, y en este punto no vamos a hablar en esta cápsula porque está más bien en las intervenciones generales y en las medidas preventivas. En esta línea, sí debería consultar al médico tratante, ver qué medicamentos apoyarían y además ver a lo mejor con el doctor o con un neuropsicólogo o con un psicólogo la posibilidad de ir viendo qué podría estar gatillando la conducta, ¿ya? Entonces vamos a ver ahora cuáles son estas medidas preventivas y estas intervenciones generales. Hay un modelo que se llama modelo de necesidades no cubiertas, es decir, que plantea que todos tenemos necesidades biológicas, necesidades psicológicas y necesidades sociales, ¿sí? Las biológicas, comer, ¿cierto? Una temperatura adecuada, la iluminación de una habitación, actividad física. Dentro de las psicológicas, la seguridad, sentirnos seguros en un lugar, sentirnos que nos entienden, ¿cierto? Que nos refuerzan afectivamente, es decir, lo hiciste bien, eres bueno en esto, y la presencia de otros, es decir, que alguien me acompañe, ¿sí? Sobre todo si en tiempos de pandemia. Por otro lado, los sociales, tener la compañía, ¿cierto?, de un grupo más amplio, que me valoren, que me respeten, que me integren dentro del rol que yo tenía. Cuando revisamos estas necesidades no cubiertas en pacientes con Alzheimer, nos damos cuenta que las más frecuentes son la realización de actividades, la compañía y la ayuda. Es decir, muchas de las veces que las personas con demencia tienen alteraciones conductuales es por la no cobertura, ¿cierto?, de estas necesidades. Y eso es muy importante, porque si yo le tengo actividades y tengo rutinas, que los hemos visto en otros live, nos va a permitir inmediatamente reducir la realización de actividades. No voy a estar diciéndole, bueno, pero no haces nada. Voy a disminuir inmediatamente que se paren muchas veces durante el día, porque si ya le puse rutinas establecidas que incorporan levantarse, aseo, hacer alguna actividad motora, almuerzo, descanso, inmediatamente reduzco el que él vagabundee por la casa sin tener claro qué hacer, porque ya tengo actividades, ¿sí? La compañía, cuando hay alguien que lo está acompañando, ya sea alguien, no sé, puede hacer una música, puede ser alguna persona dentro de la habitación, ¿cierto? El llamado de algún hijo durante el día, en tiempos de pandemia, inmediatamente reduzco que el paciente se angustie, se desoriente, quiera arrancarse, no reconozca, es decir, poniendo una compañía, que incluso muchas veces también puede ser un animal, puede ser un gato, un perro, ¿cierto? Alguien que acompañe, incluso actualmente se usan mucho animales robóticos, así como, y por otro lado la ayuda. Cuando él se para, o cuando ella se para, muchas veces porque está buscando el baño, porque tiene sed, porque tiene frío donde estaba sentado, porque siente que necesita ayudar en algo. Y ahí es súper importante la labor del cuidador, es decir, ayudarlos, ¿sí? Ayudarlos en satisfacción de alguna manera de algunas de las cosas que pueden estar faltando. Con esto, o sea, implementando esto en el día a día, es decir, tener un esquema de actividades durante el día, que alguien lo acompañe, ¿cierto? Alguien simbólico que lo acompañe, y además que lo pueda estar apoyando, quieres ir al baño, tienes sed, te traigo agüita, ¿cierto? Inmediatamente yo reduzco la cantidad de alteraciones conductuales que vayan apareciendo. Entonces es bien importante que esto esté como basal, que lo integren de manera basal. Por otro lado, si un cuidador, y esto pasa con mucha frecuencia, o sea, los cuidadores cuando toman en cuenta, ¿cierto?, a la persona que vive con demencia es cuando está agitado. Si está sentado, tranquilito, por horas, ni siquiera le preguntan, hola papá, ¿cómo estás? Qué rico papá que estés acá, o lo abrazan, sino que basta con que se pare, ¿cierto?, y se ponga agitado e inmediatamente, pero papá, te dije que no. Esta relación hace que el paciente con demencia o la persona con demencia sepa, ¿cierto?, que cada vez que él se agita, entonces tiene cuidado. Que cada vez que se agita, la hija lo toma en cuenta. Entonces, es importante que nosotros no solamente nos acerquemos cuando él está agitado o ella está agitada, sino que también durante el día. Un abrazo, conversar un ratito, poner música y bailen ambos, es decir, que también tenga refuerzos, no solo en la conducta, porque si no va a quedar
Yo me agito, es como los niños, hago pataleta, mi mamá me compra dulces, ¿sí? Entonces, en demencia funciona bastante parecido, es decir, si yo me agito, entonces mi hija está conmigo, aparece. Otras conductas, ¿cierto?, del cuidador que pueden crear trastornos conductuales o mantener los trastornos conductuales y que hay que cambiar el trato paternalista, ¿sí? Eh, Cuando yo a mi papá, que tiene demencia, le digo papá durante toda la vida, tengo que seguir diciéndole papá. No le puedo cambiar el nombre y decirle hijito mío, Juanito, ¿sí? No, no lo cambio de rol. Mi trato es papá, ¿sí? Porque aunque tenga demencia, es mi padre, ¿ya? Eso es bien importante. El trato tiene que seguir siendo el mismo trato que teníamos antes, ¿sí? Si antes yo le decía don José, actualmente se llama don José, aunque don José tenga menos capacidades. Por otro lado, el trato autoritario e infantilizador, ¿ya? Cuando se acortan los diminutivos, así, el Juanito, casi todos los pacientes, las personas que viven con demencia ya no se llaman María, no se llaman Juan, se llaman Marita, Juanito, Josecito, ¿sí? Y el trato autoritario, es decir, cuando yo le impongo, no, ahora vamos a tomar desayuno, ahora te vas a tomar los medicamentos. Yo puedo hacer que mi familiar pueda tomar medicamentos, pero de maneras mucho más sutiles, no impositivas, ¿ya? Entonces es importante ahí lo que yo use en el lenguaje. Por otro lado, perder la paciencia. Cuando yo pierdo la paciencia, inmediatamente es una persona con Alzheimer que no me va a hacer caso. O sea, por lo tanto, si yo pierdo la paciencia, ahí es bueno a lo mejor que otra persona se haga cargo, yo salgo afuera, tomo un poquito de agua, un tiempo fuera y después vuelvo. Ignorar al paciente, es decir, si él está inquieto, yo lo ignoro también. O sea, yo tengo que, o le cambio el cojín, o lo muevo, o lo abrazo un ratito para que se le pase, pero tengo que estar. Imponer cosas o luchar, es decir, no, te dije que te tomaras los medicamentos, pero yo me los tomé, no te los tomaste, y entrar como una lucha de poder, no tiene ningún sentido. Preguntar frecuentemente lo mismo. La mayoría de las veces los familiares le preguntan, ¿estás bien? ¿Te tomaste los medicamentos? ¿Qué día es hoy? ¿Almorzaste? ¿Tienes frío? Es decir, toda la conversación durante todo el día la pasan en torno a preguntas. Para alguien que está confundido, es muy difícil responder las preguntas, por lo tanto es muy necesario en ese momento no basar las conversaciones en preguntas, sino nos vamos a tomar los medicamentos, qué rico, ¿y qué estás tomando? Y vamos a tomar entonces, pero no basarlo solo en preguntas durante todo el día, ¿ya? De hecho, hace poco, bueno, no hace tampoco, hace un año ya, con Pietro Vigorelli, que es un psiquiatra italiano, hicimos bueno, él tiene todo un enfoque, un modelo de trabajo en torno a la comunicación de las personas con Alzheimer, y ahí yo también colaboré, y él decía que el arte de hablar con una persona con Alzheimer, y créanme que cuando uno cambia las conversaciones, también cambia la conducta, ¿sí? Si yo le digo a mi papá, bueno, tómate los medicamentos, y si le digo, ay, qué rico, podrías tomarte los medicamentos para que me ayudaras, es muy distinto. En la primera no voy a conseguir, y en la segunda voy a conseguir que se los tome. Por lo tanto, el lenguaje es muy importante a la hora de reducir alteraciones conductuales. El cómo lo digo, cuándo lo digo, en qué tono lo digo, ¿ya? Entonces, y él señala, por ejemplo, que no hay que basar las conversaciones en preguntas, ¿ya? Conversamos, pero no nos preguntamos, no corregir, no decir no, la palabra no, sáquenla del vocablo, ¿sí? Escuchar, si está inquieto y me dice, bueno, mi mamá, no se referirá a alguien de la casa, no interrumpir, déjenlos hablar, o sea, que hable, respetar las lentitudes, las pausas, los silencios, no completar las frases. Muchas veces pasa que a las personas con Alzheimer se les olvida una palabra y el cuidador inmediatamente le pone la palabra como para terminar la frase. No juzgar, reconocer la competencia del otro. Hay conversaciones muy interesantes. Cuando tenemos el tiempo y nos podemos sentar y escuchar qué está hablando, y a lo mejor poder entrar en esa lógica de hablar, es muy interesante lo que las personas con demencia hablan. Responder en eco, esto ayuda mucho. Cuando una persona con Alzheimer dice, tú me robaste las llaves, perdiste las llaves, es decir, yo respondo con lo mismo, ¿cierto? Hago una respuesta con eco o ocupo lo mismo que él dice para un poco validar.
responder con empatía, reconocer las emociones, abrir otros mundos. Es decir, lo que nosotros llamamos en neuropsicología cambiar el foco atencional. No nos quedemos centrados si él está en la mañana o ella está muy irritable y está con un tema, la pandemia, es que me voy a contagiar, es que la pandemia, a lo mejor durante el día cambiamos el foco atencional y ponemos otro tema. Papá, mira, vamos a escuchar música, qué lindo este cantante, y empezamos a poner otra temática en el discurso. No sigamos en la misma temática. La regla del ABC es algo muy importante a la hora de evaluar las conductas. La mayoría de las conductas disruptivas en las personas con Alzheimer aparecen por factores ambientales, ¿sí? Por lo tanto, primero definamos la conducta. ¿Qué conducta es la que nos altera? A veces los cuidadores cuando preguntamos dicen, no, está espantoso, está horrible, es imposible cuidar, pero eso no es una conducta. ¿Cuál es la conducta? No, lo que pasa es que la noche se levanta 3, 4, 5 veces y no me deja dormir. Perfecto. ¿Qué gatilla eso? Ah, no, es que se levanta al baño, ¿ya? Y como toma medicamentos, se levanta varias veces al baño y después no sabe cómo volver a la habitación. Perfecto. ¿Cuál es la consecuencia? Que yo no duermo. Ok. Entonces, cuando yo soy capaz de hacer este análisis de conducta, ¿cierto? Por ejemplo, las noticias, la conducta se irrita por la noche, los antecedentes, las noticias, porque escuchamos noticias durante la noche, la baja de luz y mucho ruido, porque a lo mejor hay muchas personas dentro de la casa y todas se van a acostar, sobre todo los adolescentes que se acuestan a altas horas de la noche, a veces 3, 4, 5 de la mañana. La consecuencia, peleamos repetidas veces, ¿cierto?, con la persona que lleva en Alzheimer. Entonces, ahí, cuando yo hago este análisis, me permite también plantear posibilidades. Entonces, no ver noticias en la noche, pongamos las noticias en la mañana. Poner música suave y luz tenue, es decir, pongamos a lo mejor espantacucos dentro de la casa y además pongamos música suave para empezar a preparar el sueño y no solamente a lo mejor de la persona que vive con demencia. Contarle cuentos hipnóticos. Hay hartas técnicas, de hecho, que se usan mucho en niños, que también ayuda, que uno cuenta un cuento en forma repetitiva, con una voz suave, y la voz suave es muy importante, y que uno va contando una historia, y muy lento, ¿cierto? Y vuelvo a la misma historia, y voy a hacer un ejemplo, había una vez en un país muy lejano, donde había una montaña, después venía otra montaña, y entonces yo cuento un cuento muy suave con un contenido repetitivo. Eso es bastante relajante para las personas que tienen demencia y puede ayudar a dormir. Ponerle también, por ejemplo, audios de autohipnosis para dormir. Hay varios audios en YouTube que uno puede encontrar que integran mucho lo que es relajación y además el tono de voz que va llevando como al dormir. Y a lo mejor también un cambio familiar que implique que todos se acuesten más temprano, ¿ya? Entonces me permite este análisis hacer cuál es la conducta, cuáles son los antecedentes y también ver posibilidades. La metodología, por ejemplo, que se usa mucho en Alzheimer es primero describir la conducta. ¿Cuál es el síntoma? Segundo, investigar cuáles son las causas. Siempre y la mayoría de las veces hay una causa. Aunque yo no la vea tan claramente, la mayoría de las veces sí hay causa y consecuencia. ¿Y por qué es tan importante la consecuencia? Porque no voy a hacerme cargo de todas las alteraciones conductuales. Cuando la mayoría de las veces uno revisa estas alteraciones conductuales, a lo mejor las que hay que hacerse cargo, ¿cierto? Son las que me perturban como familiar. Pero, por ejemplo, si se para varias veces durante la casa, durante el día, no es algo que tenga que tratar tan rápidamente. Pero en la noche sí, porque la noche no me deja dormir. Entonces, la consecuencia de la misma conducta en el día y en la noche es muy distinta. En el día no me afecta y en la noche sí, ¿ya? Por otro lado, intervenir y después evaluar. En demencia no hay nada que uno diga así como una receta de cocina que les vaya a ayudar a todos. Por eso eh, cada intervención es distinta dependiendo de todas las personas. Por lo tanto, siempre tengo que ir evaluando. A lo mejor yo cambio una cosa y a veces uno encuentra ideas muy creativas dentro de los familiares. Pero como normas generales, primero es no contradecir. No contradigan. Si él dice que ustedes no son los hijos, sí. Uy, ¿te parecías tanto a mi papá? Y vayan a la habitación y después vuelven y dicen, hola papá, ¿cómo estás? Y hacen otra cosa. Es decir, no tiene mucho sentido contradecir porque el ratito se le va a olvidar,
¿ya? Cambiar el foco atencional, usen mucho el cambio de foco atencional. Si él está con una idea muy pegada, entonces cámbienle el foco, pongan otra noticia, pongan fútbol, pongan una música, cuéntenle a lo mejor de un familiar, cuéntenle del vecino que hoy día en la mañana llamó. Es decir, cambien el motivo de que están hablando. No anticipar las cosas que van a hacer de un día para otro. Si mañana tiene hora el doctor, no lo digan hoy día, díganlo mañana, ¿sí? En media hora más nos vamos a conectar con el doctor, así que nos vamos a poner la ropa, nos vamos a lavar las manos, es decir, yo le aviso media hora antes, pero le aviso media hora antes porque tiene que levantarse, tomar desayuno, cambiarse la ropa, ¿ya? Pero no el día anterior. Si le aviso en el día anterior, se va a olvidar, ¿cierto? ¿Qué tenía que hacer? Pero va a estar muy agitado porque hay algo que tiene que hacer. Decidir paso a paso lo que van a hacer, no anticipar. Si ahora vamos a cambiar la ropa, entonces hay que decirle los pasos. Vamos a poner la chaqueta, ¿cierto? Vamos a poner un brazo, ahora el otro, ponte el pantalón, después los zapatos, y vamos diciendo paso por paso. Utilizar la técnica del one down. ¿Qué significa esto? Significa que ustedes como cuidador siempre están abajo. Es decir, si él dice que ustedes le robaron, pucha, sí, soy tan ladrona, en realidad no se me ha quitado eso desde el colegio, soy súper ladrona. Ya, pero papá, perdóname. Y nunca más lo voy a hacer, ¿sí? Es decir, no entren en la lógica de que él o ella, ¿cierto? Comprenda de alguna manera de que nadie robó, de que a él se le olvidó, ¿sí? Entonces, si él dice que yo saqué las llaves y yo las perdí, sí, yo las perdí. No, yo las perdí, entonces las voy a buscar, te voy a ayudar a buscarlas. Papá, ayúdame a buscarlas, ¿sí? Voz suave, es súper importante, la voz suave. Muchas veces, eh, cuando hay un tono de voz, las personas con Alzheimer no entienden muy bien lo que digo, pero si es un tono suave, inmediatamente van a hacer caso, que si es un tono más elevado, ¿ya? Mirar a los ojos. Cuando hablen, miren a los ojos, ¿sí? No estén haciendo otra cosa, sino que miren los ojos y conversen. Es mucho más orientador para ellos. Por lo tanto, la primera cosa cuando hay una alteración, por ejemplo, como la irritabilidad, la agitación dentro de la casa, tranquilizarlos, ¿ya? Si están irritables, agresivos, la mayoría de las veces es porque están muy desorientados, porque no saben dónde están, no saben la hora que es, no saben si están solos o acompañados. Entonces tranquilícenlos. Papá tranquilo, mamá tranquila, estoy acá, estoy haciendo el almuerzo, sí, vamos a preparar el almuerzo ahora y orientarlos. Estamos al mediodía, así que nos toca almorzar, ven para acá, ayúdame a poner la mesa, ¿ya? Recordarles lo que están haciendo, ¿sí? Lo que están en ese momento, y redirigirlo, es decir, ayúdame a poner la mesa, ¿ya? Normalmente esto de tranquilizarlos, los oriento, les recuerdo lo que estamos haciendo y redirijo, ¿cierto?, hacia otra actividad, inmediatamente baja la irritabilidad, baja la agitación, ¿ya? Y otro fenómeno que es bien importante de considerar es lo que llamamos el fenómeno de sundown o la puesta de sol. Con la baja de luz, las personas con Alzheimer son muy distintas a cuando hay luz. Por eso es bien importante que uno aproveche la luz del día y se acuesten más temprano, porque cuando baja la luz se tienden a desorientar más y tienden a estar mucho más agresivos, ¿ya? No es raro encontrar que durante el día estuvo súper bien, pero 5 o 6 de la tarde ya empezó a estar muy agitado, se quiere ir, no reconoce a los hijos, se quiere arrancar de la casa, y este fenómeno es bien frecuente. Hay algunas indicaciones generales. Primero es poner luces día en la casa. Segundo, mejorar, tener más luz durante la mañana, es decir, levantarse más temprano y acostarlos más temprano también, sobre todo en este tiempo, ¿sí? que se oscurece más temprano. Y además poner música suave, es decir, ir preparándolos para el sueño y orientarlos más. Dentro de la casa, importante poner letreros, lo que decía la Nidia, terapeuta ocupacional, en unas cápsulas anteriores. Por ejemplo, a veces uno mira las habitaciones o las casas y están plagadas de cosas. Poner solo un letrero, baño, cocina, dormitorio o una foto, eso los va a orientar mucho más y se van a orientar más dentro de la casa, ¿ya? Lo que yo les decía, los letreros dentro de la casa. En algún momento nosotros con terapia ocupacional, la terapeuta fue a la casa, por ejemplo, y ver por qué se alteraban, y muchas veces eran por alteración, por desorden dentro de la casa. Por ejemplo, se hacían modificaciones como ordenar un poco, con pocos estímulos,
recuerden que si las personas tienen problemas de memoria, es más difícil que se acuerden de muchas cosas. Si yo tengo 2, 3, 4 objetos nomás dentro de la habitación, me voy a acordar. Si tengo solo un espejo, quizás un libro, me voy a acordar más que si tengo una biblioteca entera, si tengo 10 llaves. Es decir, minimalista es el concepto. Ojalá pocos elementos dentro de la casa y muy ordenados. Hay que preparar la casa para las personas con Alzheimer, ¿ya? Entonces, la cocina o los lugares donde la persona esté, es súper importante que estén con pocos elementos, cosa de que yo disminuya la probabilidad, ¿cierto?, de que tenga alteraciones conductuales, porque si yo llego a una cocina que está plagada, no voy a saber dónde está la loza, no voy a saber dónde están los platos, pues me voy a devolver, voy a volver a buscar lo que venía a buscar y se me va a olvidar. Entonces, en cambio, si yo tengo poquitas cosas y dispuestas y a lo mejor pongo cubiertos, platos y pongo nombres y letreros pequeños, va a ser mucho más orientador. Entonces, es importante que yo prepare la casa, ¿cierto? Y haga estas modificaciones dentro de la casa también para disminuir las alteraciones conductuales. Gracias, Pati. Estuvo realmente muy interactiva la presentación. Hay mucha gente conectada, así que primero que todo agradecer a la gente que estuvo participando, todos los comentarios que hemos recibido, y hay hartas preguntas, entonces voy a tratar de juntar algunas para ir respondiendo. Saludar a los amigos de la Fundación León de Tucumán, Argentina, que también estamos transmitiendo para allá en la página de Facebook. Al igual que La Voz de Maipú, nuestros amigos de Maipú, siempre conectados con harta gente, ya tenemos gente que es común leer los comentarios, y agradecer también a ellos por poder llegar a esa gran comuna de nuestra comuna, o sea, de nuestra capital, de Santiago. Alex Singer nos manda saludos desde La Voz de Maipú, Liz Rojas, Juárez Lisi, ella desde la Fundación León, dice, soy auxiliar gerontológica de Lules, Tucumán, saludos para ti. Y hartas preguntas, hartos comentarios, voy a tratar de juntar algunas. Nos saluda Dani Soto, Jimena Carvajal también, siempre conectada desde Arica, buenas tardes, saludos desde Arica, nos dice. Patricia Bahamondes también, nos manda saludos. Marcelo Torres estuvo con nosotros también en uno de los programas, nos manda saludos para ti, Marcelo. Isabel Orozco también, saludos. Jorge Patricio Silva, Mariana Santillán, dice, siempre estas charlas son muy productivas. Ivonne desde Temuco, Angie Fernández, saludos también, gracias por invitarnos. Desde Costa Rica, Cecilia Ruiz, saludos para ti también. Saludos desde Argentina, Nil Dacano dice, hola desde Argentina, tal cual es lo que le pasa a mi mamá. Lo malo es que en estos momentos ella está en mi casa y se pone muy agresiva al no encontrar sus cosas, porque es lógico, porque no es su hogar habitual y es muy complicado. Eso probablemente debe pasar bastante, esto de la cuarentena. Muchos de los adultos mayores han ido a vivir con sus familiares en otra casa, aún con demencias es más complicado todavía. Ahí vamos a estar comentando sobre eso. ¿Sí? Pato, eso es bien importante, entender que si el adulto mayor se tuvo que trasladar a una nueva casa, la adaptación en general son de 3 semanas. O sea, 3 semanas que va a estar más desorientado, va a estar más inquieto, esa adaptación al menos de 3 semanas o un mes, ¿ya? Por lo tanto, el primer mes va a ser bastante complicado. Recién el segundo mes quizás va a estar con menos alteraciones conductuales. Qué importante eso porque, como lo comentabas, realmente toda esta ansiedad que vivimos todos, esto de que rápidamente esto pueda pasar y se acabe este virus, también genera ansiedad en relación a esto, que es un poco la adaptabilidad de las personas que tienen demencia. Entonces, es importante esos tips. Patricia Bahamonde nos dice, mi mamá algunas tardes dice que se quiere ir a su casa, se pone nerviosa porque no encuentra la maleta. Debemos llamarla para decirle que la pasaremos a buscar, que le llevaremos la maleta, que no se preocupe. Nos dice alguna recomendación. Hay un elemento que es un poco esto de lo que tú decías. No sé si la palabra es correcta, pero como seguir el juego de lo que la persona quiere. Lo vimos también en otros casos cuando hay ciertos objetos que pueden generar algún malestar y también estas modificaciones ambientales son realizadas. En el caso de ella, en el caso de esta maleta que quiere irse, ¿conviene seguir en esa misma línea si le resulta o alguna otra recomendación? Sí, mira, antiguamente antiguamente, entendiendo antes de la pandemia, nosotros decíamos, bueno, tomen la maleta,
den una vuelta a la cuadra y digan, bueno, llegamos a la casa, a la misma casa. Y la mayoría de las veces pasaba. Ahora no lo podemos hacer por pandemia, ¿sí? Entonces, la verdad que ahí, o es, si está con mucha perseveración, hagan la maleta y a lo mejor vayan un poco enlenteciendo el proceso de hacer la maleta y después, mamá, se nos hizo tarde, mañana lo vemos, y guardan la maleta, ¿sí? Otra sería que efectivamente lo que hace ahí nuestra auditora, y es que a lo mejor algunos de los hijos, ya te voy a pasar a buscar, tranquila, o mamá me atrasé, te voy a buscar mañana, es decir, ir de alguna manera, si es muy persistente, también jugar un poco el juego también. Y lo otro es cambio del foco atencional. O sea, a lo mejor, sí, sí, no, sí, vamos a ir a tu casa, pero oye, mamá, ¿viste las noticias? Esta chica quedó embarazada, fíjate. Bueno, y yo inserto otro contenido, ¿cierto? Que pueda ser quizás. Es importante, sí, que el contenido que yo inserte sea tan importante como el que está pasando. Porque si en realidad ella no le gustan los reality y yo le inserto un contenido de reality con una maleta, no, para mí sigue siendo la maleta mucho más importante. En cambio, para ella era súper importante, por ejemplo, las amigas. Y a lo mejor yo le digo, pero mamá, ¿supiste que la Josefa le pasó tal cosa? Claro, es un contenido que va a lidiar con el otro y la maleta se va a olvidar y va a aparecer el otro. ¿Ya? Claro. Entonces, ahí puede ser cambio del foco atencional o hacer la maleta, efectivamente, pero demorándose harto con la maleta. Uy, pero esta ropa no, o ay, mamá, esto me encanta, y lo ponemos y hacemos todo el arte de hacer la maleta. Claro. Qué importante eso. Yo me acuerdo un poco cuando trabajamos presencialmente en la corporación, esto que utilizaba mucho como herramienta Patricio, Nidia, José, de cambiar los focos de atención, porque efectivamente cambia y mejora un poco estas alteraciones, sobre todo el querer irse. Saludos, Pati, nos dice desde Panamá. Pati, Pato y todo el equipo, abrazotes. Ingrid Wellington desde Panamá, gracias por el apoyo a todos los cuidadores de Iberoamérica. Saludos para ti. Saludos para Ingrid. Saludos desde Argentina, dice Viviana Inés. Dice si va a quedar grabada la exposición. Sí, va a quedar grabado, así que se pueden incorporar, pueden revisar también después con más tiempo si es que así lo quisieran. También tenemos aquí Solange Navarro, nos manda saludos. Dice que la mamá quiere salir a comprar y no tiene como formas de contenerla. Y le quiero juntar con otro comentario sobre esto mismo. Lo estoy buscando textualmente, pero lo leí, decía que tenía muchos problemas con respecto a que su familiar o su familiar quiere salir a la casa de la niñez, quiere salir, quiere escapar, y le cuesta mucho controlar esto, sobre todo ahora que están también en cuarentena. De repente, quizá alguna recomendación, Pati, para hacer en el hogar esto, los que viven en casa o departamento, el hecho de querer salir, de repente, no solamente querer salir a la calle, puede ser quizás salir a otra pieza. Cuéntanos un poco de esas recomendaciones más prácticas del querer salir y que podrían ser quizás modificadas para salir quizás a otro espacio, de repente al balcón, si es un departamento, o al patio, de repente podría funcionar. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, cuando las personas con demencia quieren salir o cambiar de ambiente, es bueno que uno lo cambie de ambiente, aunque sea dentro de la casa. Por ejemplo, ya vamos al patio a lo mejor, le damos una vuelta en el patio. No podemos salir a la calle, pero a lo mejor dentro de la misma casa. Hay ideas muy creativas, por ejemplo, hace poco salió un video de que la familia hizo un supermercado dentro de la casa, o sea, puso varios arroz, hizo un supermercado y ella iba eligiendo e incluso pagaba. Hay otras ideas, por ejemplo, y cuando las personas tienen la idea de que tienen que ir al supermercado a comprar, a lo mejor dejar afuera de la casa, ¿cierto?, 2 grandes bolsas con la mercadería, de decir, mira, nos trajeron lo que tú pediste del supermercado. Entonces, porque para las dueñas de casa es muy importante mantener los alimentos dentro de la casa. Entonces, obviamente que si los tengo y los puedo ordenar, va a estar me voy a sentir mucho más tranquila. Entonces, es importante ahí ver, Pato, si la conducta de querer salir tiene que ver más bien, por ejemplo, por ver a alguien dentro de la casa, por ejemplo, saber de la hija, y a lo mejor podemos hacer una videollamada. Si tiene que ver con comprar, a lo mejor podemos dejar 2 grandes bolsas afuera para que ella las vaya a buscar y las ordene. Si tiene que ver a lo mejor con que tiene que ir a buscar los medicamentos al consultorio, a lo mejor hacer una videollamada con un hijo que le diga, pero mamá, yo ya fui al consultorio y tus medicamentos están ahí, y mostrarle los medicamentos. Es decir, entonces,
Y el cambio de foco atencional yo creo que es una de las estrategias que ayuda bastante en cualquier situación como esta. Sí. Tengo dos preguntas y dos muy interesantes y creo que hay una que es relevante también. Una que habla, dice, su papá se pone agresivo con la pareja, aunque él lo trata bien, es como celo extremo, la verdad no sabemos qué más podemos hacer para mejorar esa relación, porque la pareja conversa con su padre, pero es muy complicado y hay una relación muy tensa entre ellos. Y la otra pregunta tiene que ver con algo que puede estar pasando bastante y quizá ahí también Patito nos puede ayudar. Dani Soto nos dice, ¿qué pasa cuando los familiares del enfermo están mal psicológicamente y eso altera al enfermo desde el punto de vista de su condición? ¿Se puede denunciar a Carabineros? Nos pregunta. Y ahí podemos incorporarle más elementos, no solamente que esté cuidadores que estén mal psicológicamente, sino que derechamente, y eso lamentablemente puede ocurrir y que ocurre en nuestro país, cuidadores quizás que no cuidan de la mejor forma o dejan de cuidar o cuidan mal a su familiar. ¿Qué pasa con esas denuncias, Pati? Cuéntanos un poco sobre eso, porque puede que seamos testigos en nuestra comunidad hoy día y es importante tomar carta en el asunto. Sí, sí, la verdad que, bueno, un cuidador estresado, un cuidador que tiene poca paciencia, no es un buen cuidador para trastornos conductuales, o sea, obviamente que se le va a hacer muy difícil manejarlo, si además él mismo está estresado. Eh, entonces, ahí es como bien importante de que haya al menos un relevo o un tiempo fuera. Por ejemplo, nuestro cuidador Marcelo, él igual tiene pequeños momentitos en que va a la sobrina, lo ayuda, es decir, tiene pequeños momentos en que él puede desconectarse un rato, ¿cierto? Y que lo ayuden de alguna manera a tener más paciencia, a ser más empático con la persona que lleva un Alzheimer. En casos de maltrato, y yo diría que esos son como los casos en que uno debería denunciar. Ahí se hace la denuncia, ¿cierto? Eh, Ojalá que haya algún cuidado, algún familiar que se pueda hacer cargo, porque en realidad si no estamos frente a un conflicto, sobre todo en pandemia, de que hacemos la denuncia, bueno, ¿y este adulto mayor dónde se va? ¿Sí? Porque si no tenemos más cuidadores, si no hay una red más amplia, entonces se nos hace súper complicado. Yo no sé cómo estará funcionando el sistema como de alarma en maltrato al adulto mayor actualmente, porque en realidad estamos en una situación bien especial, entonces yo te diría que ahí es ver soluciones alternativas también para ese adulto mayor que tiene que ser cuidado por alguien. Sí, sí, verdad. Eh, Erika Pastén nos dice, con mi mamá me pasa que quiere salir y no encuentra una manera de hacer que entienda que no puede salir en estos momentos, se enfada mucho, además siempre temo que pueda perderse entre mi trabajo, los quehaceres del día a día, no puedo estar 100% pendiente y ha sido difícil de estar las dos solas, nos dice. Bueno, aprovecho también de contarle a Erika que también pueden participar de los talleres de la corporación. Estamos diariamente, todos los días, con actividades de estimulación cognitiva, de acompañamiento para adulto mayor, funcionales o autovalentes, es decir, no con demencia tipo Alzheimer, que de repente pueden también ayudar a que se mantenga estimulado el familiar para que también puedan participar. Mm. Ahí yo creo que hay un concepto, Pato, súper importante. La persona con Alzheimer no tiene que entender que no puede salir, tiene que vivirlo. ¿Qué significa? Que no es por el discurso que yo voy a hacer que entienda, porque se le va a olvidar. Si yo le digo, pero entiende que estamos en pandemia, entiende que estamos en pandemia, podría pasar toda la pandemia diciéndole entiende, y no lo va a entender. Entonces esa no es la vía por la cual yo tengo que hacerlo. Tengo que hacer que ella o él tenga tantas actividades durante el día que a lo mejor no quiera salir, que además esté entretenido en otras cosas, que además tenga un tiempo a lo mejor conmigo, que además hagamos a lo mejor algún proyecto, que ordene, por ejemplo, los alimentos, es decir, buscar actividades, lo que tú decías, nosotros en la corporación por eso estamos con muchas actividades online, porque tienen que tener actividades y rutinas dentro del día para que también puedan de alguna manera no se aburran y no quieran salir, no quieran a lo mejor hacer otra cosa. Entonces, es bien importante ahí analizar primero por qué quiere salir y segundo, no es por la vía de entender, ¿sí? Es por la vía de hacerles cosas, yo siempre digo por la seducción, ¿sí? O sea, uno muchas veces usa estrategias de seducción. La mentira en enfermedad de Alzheimer se usa mucho. Es decir, si no, si no mintiéramos, la verdad que sería muy difícil manejarlos.
Entonces, la mentira, la seducción, es decir, seducirlos a hacer algo. A veces no es que él tenga que ir al médico, me tiene que acompañar a mí. Pucha, papá, acompáñame porque estoy tan enferma, me duele tanto la cabeza, y bueno, y después el doctor termina evaluando a él. A mí muchas veces me pasa, Pato, que en la consulta, cuando les dicen que tienen que ser evaluados por una neuropsicóloga, no vienen. Pero yo le digo, no le digas, dile que te va a acompañar a ti, que tú estás con problemas y a ti te tiene que acompañar. Y no te preocupes, después déjamelo a mí. Yo en 20 años que llevo en esto, jamás no he podido evaluar un paciente. ¿Por qué? Porque uso todo el rato la seducción. ¿Cómo está? Qué rico que me vino a ver, le tengo un café, tomemos un cafecito, y ahí le pregunto, oiga, ¿sabe que se me olvidó a mí qué día es? Estoy tan desmemoriada, a mí se me olvidó. ¿Qué día es? ¿Me puede decir qué día es? Ay, y él me termina ayudando, y yo soy la desmemoriada, yo soy la tonta, la pava que se me olvidó, y él me ayuda. ¿Sí? Y al final lo evalúo. A veces estoy 2 horas con ellos evaluándolos y nunca quiso irse, pero es porque yo soy la que tiene el problema y él me ayuda. ¿Te das cuenta? Yo soy la que a mí me está acompañando él, no yo lo estoy acompañando a él. Él me está cuidando a mí. Incluso muchas veces le digo, pero quédese un ratito porque me da tanto susto acá, yo estoy en esta consulta que estoy sola, ¿me acompaña un ratito? Sí, por supuesto. Es más fácil que el otro asuma el rol de que tiene problemas de memoria, que el cuidador asuma que tiene problemas de memoria, que tiene que ser cuidado él, el cuidador, y ellos lo ayudan a él. Qué importante. Importante, Pati, porque me acordé mucho de lo que se hace en el día a día en la corporación, esto de lo que tú dices, estas mentiras que ayudan también a mantener, porque finalmente es por un bien, mantener el ánimo, a poder modificar estas alteraciones. Y claro, uno está en otra lógica, en la lógica de, como tú dices, de hacer entender, pero hay veces que ponerse en el lugar de la persona que tiene demencia. Hay una última pregunta y lo demás son hartos comentarios positivos y vamos a estar leyendo algunos y le agradecemos que lo estaba leyendo y todos muy lindos. Jorge Patricio nos pregunta sobre si existe algún tipo de comportamiento que pueda responder a una etapa del Alzheimer. Es decir, a partir de un comportamiento uno identificar qué tipo de Alzheimer hay. Ahí quizás también nos puedes contar sobre los test, los exámenes que tienen también que hacerse y los doctores cómo pueden determinarlo también. Mira, no hay síntomas en que uno pueda decir, a ver, la repetitividad es uno de los síntomas que se ha visto que es más precoz dentro de la enfermedad de Alzheimer. Por ejemplo, yo puedo empezar a tener problemas, pero ¿cómo discriminar que ese problema de memoria es un problema de memoria porque tengo estrés, porque estoy cansada, porque es depresión? ¿O es por un problema de memoria Alzheimer? Y ahí la repetitividad es algo que nos ayuda a diferenciarlo. Si alguien está repetitivo, si yo te cuento 3, 4, 5 veces como si no te lo hubiese contado nunca, es un síntoma que me hace tener alerta de que ese trastorno de memoria no es tan normal. ¿Ya? Si yo te cuento algo y te digo, oye, te conté que ayer fui al cine, y después parece que te conté que fui al cine. Eso nos pasa a todos. Pero si yo te cuento 3, 4, 5 veces, hoy fui al cine y la pasé tan bien como si nunca te lo hubiese contado, es un síntoma bien característico. Pero en todo lo demás yo te diría que por eso es tan importante una evaluación neuropsicológica al inicio de los síntomas, porque nos permite discriminar qué tipo de demencia es. Por eso es tan importante hacerse exámenes colaterales, o sea, el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer o de otra demencia son bastantes baterías de pruebas porque no hay un solo síntoma que nos haga pensar en una enfermedad o en otra. Sí, es cierto. Vamos a leer los últimos comentarios, hay hartos bien bonitos. Nidia Orellana dice, gracias Patricia, súper clara las situaciones que planteas y cómo abordarlas. No saben lo agradecida que estoy y todo el equipo de la corporación, ya lo siento como mi familia. Saludos para ti. Bueno, participan en el centro de día con la señora Ana. Hoy día nos vamos a ver en nuestra reunión de la tarde. Zoraida Callejas, muchas gracias por la capacitación, muy buena ponencia. Angie Fernández, saludos desde Panamá. La Luz de la Luz, que también siempre se conecta desde Arica, estoy viendo el programa junto a su mamá. Mira, Caro Su dice, felicitaciones, mi padre partió hace 2 años, pero los sigo igual, los admiro, los amo y los admiro mucho, nos dice ahí nuestra amiga Qué Caro. lindo, eso es muy lindo, Pato, porque nos pasa con bastante frecuencia que
se quedan a pesar de que no, de hecho tenemos un familiar que está desde el año pasado con nosotros y dice, nosotros somos la familia del Alzheimer. Entonces, que mi papá no esté o que mi mamá no esté no significa que yo no soy parte de esta familia. Qué bonito. Bonito, sí, porque finalmente es una experiencia que ellos, los mismos cuidadores viven y que qué mejor que ellos saber lo que otros están viviendo, entonces qué bonito seguir en esto. Salud desde Argentina, ahí también vivían Inés. Jenny Yáñez, muchas gracias por la capacitación, nos ayuda bastante a los cuidadores y a educar a nuestro grupo familiar también, qué importante también eso, educando al grupo familiar. Pamela Ayala, gracias Pati, muy buena exposición desde España. Pamela Ayala, saludos para ti. Gracias, saludos a España. María Alejandra Ortiz, desde Temuco, también nos manda saludos. Ana Teresa Heredia, excelente exposición, saludos desde Panamá. También nos manda saludos desde allá. Cariños. Desde Rancagua, Soledad, de Laval. Fui alumna de Patricia, es una excelente profesora, neuropsicóloga. Natu, ahí se me pasó ahí está. Natu Fernanda, alumna tuya, Pati. Ay, qué lindo. Tengo siempre alumnos por ahí por la vida repartidos. Así que Sí. cariños a todos mis alumnos y exalumnos. Raquel Miranda, muy buena charla. Soy cuidadora domiciliaria del Senama. También nos manda saludos. Harto saludos, voy a leer lo último. Hay harta gente conectada, estamos bien contentos. Hoy día mucha gente estuvo participando. Mira, La Luz de la Luz dice: Patricia, tu apellido le hace honor a tu personalidad, porque transmites alegría. Ah, Para nosotras las cuidadoras, ay, que tanto lo necesitamos, he aprendido tanto con ustedes y les estoy tan agradecida. Un gran abrazo para ustedes desde Arica, la ciudad de la eterna primavera. Hoy me acompaña mi madre a ver el programa y encontró a la Patricia tan linda y suavecita para hablar. Gracias. ah, Gracias. qué lindo. Dice, son muy puntual. O sea, mi puntal. Mira qué bonito. Desde Arica nos están viendo. Qué lindo eso, Pato. Sí. Bueno, hartos comentarios, le agradecemos a todos. Magnolia Barrientos también, la señora Julia, buenas tardes, un saludo para el panel, un gran apoyo para ella. Magnolia desde Colombia, Magnolia Barrientos, saludos para ti. Gran aporte, saludos desde Argentina, Cecilia Serrano. AIB, bueno, la Chacha, tú conectada desde AIB, nos manda saludos. Sí, cariño. Harta gente. Hartos comentarios también que quizás me van a faltar por leer, pero le agradecemos a todos por su comentario, su apoyo, nos emociona. Y también, mira, desde Venezuela, Zoraida Colmenares, muchas gracias, soy de Venezuela. Desde Maitencillos también compartiendo con nosotros, agradecidos, contentos de poder estar con ustedes a la distancia en distintos países, distintas realidades, culturas, distintas realidades de cómo se está viviendo este momento también. Así que le agradecemos por estar conectados, por participar. Y Patricia, palabras finales quizás para nuestros amigos y amigas que estuvieron conectadas hoy día. Sí, no, muchísimas gracias a todos por los comentarios, porque esto les sirva. Nos encantaría que en psicología o en el área de las demencias hubiesen recetas así que uno se las pudiera pasar y les aplicaran y les resultaran. Lamentablemente no es así. La mayoría de las veces hay que hacer una intervención, evaluarla, buscar otras formas, y hay formas tan creativas. A veces yo me sorprendo y aprendo muchísimo de los cuidadores porque tienen ideas tan... alguna vez por ahí pasó que una paciente, por ejemplo, quería salir a comprar, pero tenían el riesgo de que perdiera el dinero. Entonces le imprimieron billetes falsos y compraron billetes de Metrópoli, y bueno, y ella estaba feliz. Se acabaron los trastornos conductuales porque siempre tenía muchos billetes, y se pusieron de acuerdo con el caballero de la tienda, que iba a comprar siempre al mismo almacén, y el señor le recibía los billetes, compraba, ella estaba feliz, y resolvieron de esa manera el tema, que a mí no se me había ocurrido en esa época. Así que la verdad que hay muchas ideas creativas de parte de los cuidadores, y yo creo que este es un momento también para poner en jaque la creatividad y ver cómo ir resolviendo el día a día. Así que muchísimas gracias a todos por la conexión, por las cosas lindas que dicen también. Sí, agradecerles a todos los que estuvieron conectados. Probablemente quedan preguntas, quedan comentarios. Les dejamos también abiertos estos mensajes directos por la página del Facebook. También el número de WhatsApp, que pueden contactarse de cualquier parte de Latinoamérica, el más 569-4514-7036. Más 569-4514-7036.
Ahí, desde Marcela, que es nuestra secretaria, nos puede derivar consultas, preguntas, y prontamente vamos a estar también con un foro de demencia disponible. Estamos ahí trabajando en eso. Hoy día es fundamental poder seguir conectados con ustedes. Y antes de despedirnos, les queremos hacer una invitación para este viernes. Tenemos un tema muy importante que quizá va a ser de gran ayuda en estos días donde tenemos falta de apoyo, quizá desinformación, incertidumbre con lo que pueda pasar. Y el tema son los beneficios sociales y redes de apoyo para adultos mayores. Hoy día es algo fundamental. Nos va a acompañar dos grandes invitados, Cristian Peña, él es encargado del programa de adulto mayor de la comuna Recoleta, comuna en la cual nosotros también estamos físicamente como corporación, y Magdalena Valdés, ella es jefa de la unidad del Departamento de Salud de Recoleta. Vamos a estar hablando sobre estos beneficios sociales y las redes de apoyo que se pueden activar para que estén conectados este viernes a las 3. Nos vemos, que estén bien todos. Chao, Pati. Chao.